Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de cómo te llamas vos. Sí, 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 sí. ¿Cómo te llamas vos? Mira, seguramente vos, si sos conocido mío, me vas a decir, hey, yo soy el coche, ¿cómo no te vas a acordar de mí? O probablemente me digan, yo soy el amigo del fulano tal que vive en tal lugar, etcétera. Esos datos se llaman datos filiatorios. A veces, por ejemplo, los contratos, para identificar bien quién es el que va a poner la firma bajo el contrato, le piden esos datos de filiación, que son más o menos así. Nombre, apellido, dirección, número de documento, estado civil, no sé si ya dije domicilio, sí. Los datos básicos para identificar a una persona. Juan Carlos, hay muchos, pero Juan Carlos con DNI tal, casado con tal, que vive en la calle tal, ya ahí hay uno solo. Ahora, vos fíjate que esta forma de ubicar nuestra identidad es una cuestión relativamente moderna en la historia humana, porque probablemente arrancó después de la peste negra en la Edad Media. Antes de la peste negra, eh, la mayoría de los pueblos en diferentes partes del mundo, por no decir en todas, estaban compuestos por comunidades, por pueblos que sembraban algún tipo de cosa o recolectaban algún tipo de frutos, raíces, semillas y ese tipo de cosas. Pero siempre cuando el ser humano ha vivido así, ligado al campo, ha estado establecido. Algunas comunidades han, han ido trashumando, yendo de un lugar al otro, por ejemplo, buscando algunos cultivos que se dan en el invierno en los valles y después en el verano en las alturas, y entonces se han ido desplazando. Las famosas comunidades nómadas, el nomadismo, es una forma, hay gente que hasta ahora practica eso. Pero la práctica agrícola ya es difícil mover animales, pero si es necesario se hace. Y si tenés cultivos, entonces ya estás atado a ese lugar, por lo menos en ese tiempo, desde la siembra hasta la cosecha, y después en la parte de elaborar la cosecha de alguna forma, guardándola para cuando sea el momento de necesitarla. Cuando vino la peste negra, en algunos lugares de Europa, hasta un tercio de la población murió. Morían tan rápido que no había tiempo de enterrar a los muertos, ni de llevarlos a ningún lado. Así que las calles de algunos lugares, de algunas ciudades, estaban llenas de gente muerta, pudriéndose por todos lados. Era un caos horrible. Entonces la gente que trabajaba en el campo, la gente que estaba ligada al campo, trabajaba en la siembra y cosecha de algo, de repente se encontró que no tenía quien coseche. Empezaron a ir grupos de lugares, de un lugar al otro, ofreciendo su trabajo para poder hacer lo de las cosechas. El problema es que cuando somos todos del campo, y los que han vivido en el campo saben lo que estoy hablando, los de la ciudad no, nunca lo entenderán. Pero vos vivís en el campo y sabés perfectamente cómo se llama alguien que vive quizá a 20 kilómetros de tu campo, sabés quién es, cuántos hijos tiene, a dónde van, qué hacen, qué cara tienen, qué autos tienen, si la hija se casó con fulano tal, también lo conoces, así son todos medios parientes. Así se ríen en Entre Ríos, porque cuando hablan de la gente es un plato, porque empiezan, dice, ¿vos la conocés a la Elsa? ¿Cuál Elsa? La que es sobrina del tío. Y empiezan a hacer toda una especie de entretejido, que ese sí es un entretejido social genuino. En la ciudad se pierde eso. Vivimos, sabemos que el de al lado de casa, el tipo es ingeniero, pero a veces sabemos que es ingeniero, ni siquiera sabemos ingeniero en qué es. Y lo vemos entrar, salir, buen día, muchas buenas tardes, que le vaya bien, tiempo loco, y más de eso no pasamos.
Entonces la forma que usaron en diferentes pueblos de la Edad Media fue empezar a usar, además del nombre, por ejemplo, Juan, un dato más que lo identificara para saber de qué Juan estamos hablando, porque había gente que, a diferencia de cuando vivíamos todos, que éramos todos del campo, que nos conocíamos todos con pelos y señales, ahora de repente aparecía un tipo y estaba trabajando y vos le preguntabas, ¿y vos cómo te llamás? Y el tipo te decía, Juan. Y entonces había que preguntarle, ¿Juan qué? Y entonces tenías dos variantes grandes. Una, ¿qué hacía? ¿O qué hacía el padre? Y entonces vos decías, este Juan, este John en Inglaterra. Oh, este John, y el padre era sastre, o sea, Taylor. Entonces decías, este es John Taylor. ¿Te das cuenta? Entonces John Taylor quiere decir, este es Juan, que el padre es sastre. Y ahí había un lazo de vinculación. O por el lugar. Y entonces había muchos apellidos dedicados al lugar o a la zona de donde venían. Y entonces este se podía llamar Juan de los Alpes. Entonces dicen, ¿quién? Yo soy Juan. Sí, pero ¿Juan qué? Juan de los Alpes. O Juan Alpino. Entonces tenés Alpino, Juan Alpino, sin H, Alpino. Ahí está, listo. Y así comenzamos a identificarnos con un segundo nombre. Las personas también tenemos una identidad en Dios. Nosotros no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta. Pero tenemos una identidad en Dios, es decir, Dios me conoce a mí, sí. ¿Con qué nombre me conoce Dios a mí? ¿Con esa identidad formal que aparece en los contratos? ¿O me conoce un poquito más como para que a Dios nadie tenga que decirle, Daniel, ¿cuál Daniel? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿quién ora? Y yo tengo que decirle Daniel. Y él me diga, ¿Daniel cuál? Porque Dios conoce perfectamente mi corazón. Cuando yo le digo Daniel, él incluso me conoce con, quizá, podría decirlo de esta manera, con otro nombre, con otra caracterización. Me conoce mejor que yo a mí mismo. En el Salmo 139, 23, David, que era un tipo bicho, vida de campo, que eso es la mejor escuela, y después vida de ciudad, con lo cual se completa la educación formal, decía así, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Por qué es bicho? Porque él pide que Dios lo examine en el corazón, en lo profundo. Superficialmente yo puedo decir formalmente, hola, ¿cómo es usted? Yo soy Daniel Gaidú, soy cristiano, tengo mucha fe, voy siempre a la iglesia, mira, ¿querés que te muestre? Mira cómo pongo cara de espiritual, mira, ¿viste? Ay, esos ojitos, ojitos de carnero degollado, miro así para arriba y parpadeo un poco y parezco tan espiritual. Pero Dios no se queda mirando mi parpadeo y dice, qué espiritual que este muchacho, sino que Él sabe mi corazón, me ama así como soy. No quiere que yo ponga espiritual, quiere que sea realmente espiritual. Por eso Él guía y examina mi vida. Y si yo le pido, me va a examinar. Solo que hay gente que no se anima. Dice, espejito, espejito mágico. ¿Quién es el más espiritual que hay por acá en la zona? Ay, gracias. Pero no se anima a preguntarle a Dios, Padre, en serio, pregunta machaza, pregunta valiente. Padre, yo quiero estar bien con vos y sos vos el que me tiene que examinar y decirme si todo anda bien o quisieras que alguna cosita, digo, de repente me parece, tenga que cambiar.